Imaginemos una habitación llena de tensión donde se está decidiendo el futuro de miles de personas. No es una cumbre política, es el primer gran conflicto de la iglesia. Hoy descubriremos cómo varios líderes con visiones opuestas lograron ponerse de acuerdo para no dividir la iglesia. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy jueves 7 de mayo, quinta semana de Pascua. Primera lectura tomada de Hechos, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice, Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor.
reflexión. La discusión en Jerusalén estaba que ardía. Por un lado, los tradicionalistas exigían reglas estrictas para que los paganos cumplieran la ley judía. Por el otro, Pablo y Bernabé contaban milagros entre los extranjeros. El ambiente era pesado, como el de una cena familiar donde nadie quiere mencionar un tema. Entonces Pedro se levanta. Les recuerda que Dios no hace acepción de personas. Cuando termina se hace un silencio sepulcral. Ese silencio es clave. Es el respeto ante la verdad. Pero faltaba el veredicto final y quien toma la palabra no es Pedro, sino Santiago, un hombre tan respetado que su sola voz podía calmar tormentas o dividir iglesias. Lo que pasó a continuación fue un golpe de autoridad, sabio y al mismo tiempo misericordioso. Veamos algunos puntos para profundizar en el texto. Primero, ¿quién era este Santiago? Ojo, aquí no estamos hablando de Santiago el mayor, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que ya había muerto a manos de Herodes. Este Santiago es el hermano del Señor, también llamado el Justo. Era el líder de la iglesia en Jerusalén, un hombre extremadamente observante de la ley judía. Por eso su opinión pesaba mucho. Si el conservador Santiago decía que los paganos eran bienvenidos sin circuncidarse, nadie lo iba a discutir. La jugada de Pedro. Pedro es muy inteligente, rompe el silencio y lo hace de forma sutil. Apela a su experiencia, lo que vio con Cornelio y los demás gentiles que trató. Y de esa forma, sin dictar qué hacer, deja claro que está de acuerdo con incorporar a los paganos sin hacerlos pasar por el judaísmo. Santiago capta la intención de Pedro y la eleva al grado intelectual. No es solo la emoción y el sentido común. Le da el fundamento escriturístico a lo que dice Pedro. Hace una larga cita del profeta Amós. Número 3. El mínimo viable. La propuesta de Santiago es magistral, muy inteligente. Pone nada más 4 reglas. Abstenerse de los ídolos, de la sangre, animales estrangulados y uniones ilegales. No eran caprichos esos. Eran leyes que permitían que un judío y un pagano pudieran sentarse a comer en la misma mesa sin que el judío se sintiera impuro. Es decir, su meta no era imponer reglas, sino poner las condiciones mínimas para que los judíos y los paganos pudieran convivir. Número 4. Una curiosidad histórica. Santiago era conocido por tener rodillas de camello, así le decían según la literatura extrabíblica. ¿Y por qué rodillas de camello? De tanto rezar, de tanto pasar de rodillas. Por lo tanto, su autoridad no venía solamente de su intelecto, pues manejaba muy bien la escritura, o del cargo que tenía en la iglesia de Jerusalén, sino de su integridad y su espiritualidad. Saquemos algunas enseñanzas para la vida de hoy. Primero, no pongamos trabas al que busca. Santiago dice: yo juzgo que no se debe inquietar a los que se conviertan a Dios. A veces somos expertos
expertos en poner obstáculos a los demás. La madurez emocional consiste en dejar de ser un obstáculo para el crecimiento ajeno. Segundo, la elegancia de ceder. Pedro cedió su protagonismo y Santiago cedió su rigidez. En los problemas cotidianos, ¿qué estamos buscando? ¿Tener razón o solución? La sabiduría no es ganar una discusión, es encontrar el punto donde todos podamos comer en la misma mesa. Número 3. Validación de un proceso. Aprendamos a liberarnos de la carga del parecer para enfocarnos en el ser. Recordemos, el parecer es lo que ve la gente. El ser es lo que ve Dios y nosotros. Venzamos nuestros prejuicios y rigidez y aprendamos a ser tolerantes. El Concilio de Jerusalén nos enseña que la fe no es una cárcel de reglas, sino puertas abiertas. Santiago y Pedro nos demostraron que se puede pensar distinto y comer en la misma mesa. ¿Y a ti? ¿Qué te dice hoy la palabra de Dios? Comparte en los comentarios. A través de ti, Dios nos puede dar un mensaje a todos. Que el Señor te conceda un feliz jueves eucarístico y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.